Muy bien, en este artículo 50 de nuestro estudio, que lleva por tema cómo ayudar a los hijos a fortalecer su fe, pondrá de manifiesto, como mencionaba la canción de inicio, a poder ayudar a los hijos a servir a Jehová de todo corazón. Pero obviamente en el estudio vamos a ir viendo que esta es una relación que tienen que ir teniendo los hijos directamente con Jehová. Por eso es que el texto base que nos va a ayudar en todo este artículo es el de Romanos 12:2. Comprueben por ustedes mismos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Por eso que hay buenas recomendaciones para los padres puedan tener una buena comunicación, una estrecha comunicación, una línea abierta con los hijos y los ayuden a fortalecer primeramente su relación con Jehová y también con la Biblia. Así que les animamos a poder dar sus comentarios. Ya en otras ocasiones hemos dicho, los comentarios breves siempre van a ayudar a que otros también puedan enlazar la idea, sacar provecho de los textos bíblicos. Y como les había pedido yo en unas semanas anteriores, si pueden levantar bien la mano, ahí yo les puedo ver bien también, para que todos puedan comentar y así sacar provecho. Para el párrafo 1 y 2, nuestro hermano Sergio Castro nos va a ayudar con la lectura, por favor. Muchos dirían que ser padre es un trabajo a tiempo completo. Por eso, si usted tiene hijos pequeños y está esforzándose por cultivar en ellos una fe fuerte, merece que lo felicitemos. Al ir creciendo, es probable que hagan preguntas importantes sobre nuestras creencias bíblicas, lo que incluye las normas sobre lo que está bien y lo que está mal. Puede que su primera reacción como padres sea pensar que sus hijos están perdiendo la fe, y por eso se preocupen. Pero lo cierto es que los niños tienen que hacer preguntas para formarse sus propias ideas. Así que no hay que tenerles miedo a sus preguntas sinceras sobre nuestras creencias. Hay que verlas como oportunidades para enseñarles a pensar por sí mismos. ¿Cómo deben reaccionar los padres a las preguntas de los hijos sobre nuestras creencias bíblicas? Hermana Elizabeth de Miranda, por favor. Gracias. No hay que reaccionar con miedo, todo lo contrario, tenemos que entender que para ellos también son preguntas importantes. Excelente. Hermana Margarita de Gautier, por favor. Entonces, ante las preguntas que hacen, debemos verla como una oportunidad para enseñarles a ver eh, un mejor pensar para que puedas poder aprender a razonar. Eso. Hermana Dania, por favor, de San Martín, atrás. En el caso de la ley que Jehová le dio a los israelitas, indicaba que ellos tenían que tener esta ley primero en su corazón y después enseñársela a sus hijos. De alguna manera, al nosotros poder explicarles incluso nuestras propias creencias y por qué hemos llegado a esa conclusión, también vamos a poder ayudarles a ir fomentando su propia fe, porque es algo que ellos tienen que ir desarrollando a medida que vayan cuestionándose también por qué creemos ciertas cosas. Eso. Y de hecho el apóstol Pablo destacó muy bien este proceso de por qué ellos tienen que hacer preguntas y cuestionarse en el buen sentido. ¿Cuál es la idea que se nos da ahí en la carta a los Corintios? Luis, por favor. Bueno, así como los niños van creciendo y van surgiendo preguntas, es parte o es labor de los papás ir guiándolos. Así mismo, por ejemplo, cuando uno tiene un arbolito, uno tiene que colocarle un guía. Uno no puede evitar que el árbol crezca por miedo a que el árbol se caiga por crecer chueco. Por lo que la labor de la persona que esté a cargo del arbolito es darle la guía para que crezca recto y así no tenga ese problema. Es más o menos la analogía. Claro. Muy bien. Hermana Jimena, por favor, Argomedo aquí. Levante un poquito la mano. Muchas gracias. Claro, el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:11 dijo, cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño y razonaba como un niño.
pero ahora que soy un hombre he dejado atrás las cosas de niño. Entonces eso nos muestra que hay etapas. Y esas etapas como padres debemos usarlas muy bien, especialmente cuando son niños, porque les surgen una y mil preguntas. Y es muy bueno ir induciéndolos siempre a tener una fe sólida en Jehová mediante utilizar la misma creación, por ejemplo. Eso. Por eso es lo que manifestábamos al principio del estudio. ¿Cuál es la idea? Que los padres ayuden a fortalecer su fe y su relación con Jehová a sus hijos. Y obviamente también en la Biblia. Vamos a ver ya más puntos que vamos a ir analizando a lo largo de nuestro estudio. Párrafo 3, por favor. En este artículo analizaremos cómo los padres pueden ayudar a sus hijos a 1. Desarrollar sus propias convicciones. 2. Comprender el valor de las normas morales de la Biblia. Y 3. Defender sus creencias. Al mismo tiempo, veremos aspectos positivos de las preguntas de los hijos y algunas actividades en familia que pueden aprovecharse para hablar de nuestras creencias cristianas. Aquí tenemos por lo menos 3 puntos. De hecho hay 4, pero podemos destacar ahí para algunos comentarios y así se nos va a grabar mejor. ¿Qué analizaremos en este artículo? Hermana Kenita de Aedo, por favor. Analizaremos cómo los padres pueden ayudar a sus hijos a desarrollar sus propias convicciones. Muy bien, ahí tenemos un punto. El segundo, a ver, el joven aquí que nos acompaña, por favor. Comprende el valor de las normas de la Biblia. Muy bien, estas normas morales. Hermana Patricia, por favor. También defender sus creencias. Excelente. ¿Y qué otro aspecto también va a ser interesante analizar, hermana Tapia, por favor? Dice que al mismo tiempo veremos aspectos positivos de las preguntas de los hijos y algunas actividades en familia que pueden aprovecharse para hablar de nuestras creencias cristianas. Excelente. Así que ya se nos da una buena idea de cómo vamos a sacarle bastante provecho a este estudio. Entonces dijimos que el primer aspecto era desarrollar las propias convicciones. Bueno, el subtema es ayúdelos a desarrollar sus propias convicciones. Párrafo 4, por favor. Los padres cristianos reconocen que la fe en Dios no se hereda. Ustedes no nacieron teniendo fe en Jehová, y sus hijos tampoco. Por eso es natural que, con el tiempo, ellos se pregunten, ¿cómo sé yo que existe Dios? ¿Puedo confiar en lo que dice la Biblia? En realidad, la propia Biblia anima a los cristianos a que usen su capacidad de razonar y comprueben todas las cosas. Ahora bien, ¿cómo pueden ustedes ayudar a sus hijos a fortalecer su fe? ¿Qué preguntas pudieran surgirle a los hijos y por qué? Nuestra hermana, por favor. De Peñalillo, por favor. Bueno, como sabemos, la fe no es algo que se hereda, por lo tanto es normal que al pasar el tiempo los hijos se hagan preguntas como las que muestra el párrafo. ¿Cómo sé yo que existe Dios o cómo puedo confiar en lo que dice la Biblia? Y esto es importante que se hagan estas preguntas porque además la Biblia nos anima a todos los cristianos a usar nuestra capacidad de razonar y a comprobar todas las cosas y así los hijos van a poder desarrollar su propia relación personal con Jehová. Ahí está. Entonces, un buen aspecto que los padres, un buen desafío que los padres pueden tener. Entonces, por eso se plantea una interesante pregunta al final de este párrafo. ¿Cómo pueden ustedes ayudar a sus hijos a fortalecer esta fe? Bueno, vamos a verlo. ¿Cómo nos ayuda la Biblia? Párrafo 5, por favor. Anímenlo a comprobar que lo que creemos es verdad. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, y dejen de amoldarse a este sistema. Más bien, transfórmense renovando su mente para que comprueben por ustedes mismos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando sus hijos planteen preguntas, aprovechen para enseñarles a encontrar las respuestas por sí mismos, valiéndose de herramientas como el índice de las publicaciones Watchtower y la guía de estudio para los testigos de Jehová. En esta última, ellos pueden ir al tema La Biblia y buscar en la sección Inspirada por Dios.
pruebas de que la Biblia no es simplemente un libro escrito por los hombres, sino la palabra de Dios. Por ejemplo, podrían buscar información sobre la antigua ciudad asiria de Nínive. En el pasado, algunos biblistas afirman que esta ciudad nunca existió, pero alrededor de 1850 se descubrieron las ruinas de la ciudad, lo que demostró que el relato de la Biblia es exacto. También pueden examinar cómo se cumplieron las profecías bíblicas sobre la destrucción de Nínive en la sección ¿Lo sabía?, de la Atalaya de noviembre de 2021. Cuando sus hijos comparen lo que enseñan nuestras publicaciones con lo que explican las enciclopedias y otras obras respetadas, aumentará su fe en lo que dice la Biblia. ¿Cómo se puede ayudar a los hijos a desarrollar su propia fe en la Biblia? Hermano Francisco Miranda, por favor. Más que responder a la pregunta, el esclavo dice acá, aprovechen para enseñarles a encontrar la respuesta. Y para eso hay manuales que guían mucho a los padres para enseñar a sus hijos, como el índice de las publicaciones de la Watchtower y la guía de estudio para los testigos de Jehová. Son dos publicaciones, son obras que en el fondo responden preguntas. Pero no hay que responder la pregunta, sino que hay que guiarlo para que la busque y, por supuesto, con la asesoría de su padre. Eso. De hecho, aquí, aprovechando estas herramientas que el esclavo nos ha dado, ¿qué sugerencias se nos da o ejemplos se nos da que ellos pudiesen buscar? Este es una idea, un ejemplo que nos coloca el esclavo, pero hay muchos. Hermano Gautier, por favor, Héctor. Podría ser que si realmente las ciudades que la Biblia menciona existieron, como el caso de Nínive, que siglos atrás se ponía en duda su existencia, hasta que la arqueología, una rama de la ciencia, descubrió que sí existió esa ciudad. Eso le demuestra al joven que la Biblia nunca se equivoca, son los hombres los que se equivocan. Muy bien. ¿Qué otro aspecto nos gustaría tener presente en base a lo que menciona la Biblia aquí con relación al registro bíblico? Para confirmarle a este joven de que efectivamente la Biblia tiene validez o tiene el apoyo de Jehová Dios. Hermana Margarita, por favor. Para que puedan ver con respecto a si pueden confiar en la Biblia o si creen en Dios, está el tema de la Biblia y buscar la sección inspirada por Dios y de esa manera van a ir adquiriendo confianza en la palabra de Jehová. Excelente. Ahora, ¿cómo relacionamos lo que hemos visto hasta aquí con el texto base de nuestro estudio, que es Romanos 12:2? ¿A qué nos anima este texto? Hermana Andrea de Puentes, por favor. El texto base nos anima a comprobar por nosotros mismos cuál es la verdad. Entonces, siempre es diferente decir, es que a mí me contaron, a decir, yo lo investigué y lo comprobé. Entonces, queremos que los hijos hagan eso, que ellos demuestren su convicción al decir que ellos lo investigaron, lo comprobaron y por lo tanto lo pueden defender. Exactamente. Hermano San Martín, por favor. José. Y en el caso de cuando uno fue niño, testigo de Jehová, aprende muchos personajes que al principio no entiende que son de la historia real. Nabucodonosor, ciudades como Nínive, uno las ve como bíblicas. Pero cuando uno hace esa investigación y descubre que sí son parte de la historia, corrobora esto que se menciona en el párrafo, que efectivamente personas que no son testigos, que no estudian la Biblia, conocen estos personajes, son reales, y eso nos da, en este caso, como menciona el párrafo, la confianza y la fe, en este caso, de que la Biblia es real y entrega información verídica y podemos seguir confiando en ella. Eso. Entonces, esos son buenos ejemplos. Bueno, este es un ejemplo de los muchos, ¿no? Cuando repasábamos con mi sobrino, ¿no? Con Andrea, estudiábamos esta parte, nos acordamos también de Alejandro Magno. Entonces, la parte de la historia en los colegios se ve por un lado, pero Alejandro Magno cumplió una tremenda profecía de Daniel, ¿no?
Después vinieron los 4 generales, el cuerno. Es una profecía impresionante y también que nos anima. Entonces, son cosas que también pueden ayudar a los jóvenes a poder afianzar su fe en Jehová. Veamos el próximo párrafo, por favor. Estimulen su capacidad de razonar. Los padres tienen muchas oportunidades de hablar con sus hijos sobre la Biblia y la fe en Dios. Pueden mantener interesantes conversaciones durante la visita a un museo, un jardín botánico o alguna exposición en una de las sucursales de los Testigos de Jehová. Por ejemplo, al visitar un museo, sea en persona o de manera virtual, podrían destacar objetos o acontecimientos históricos que refuercen la convicción de sus hijos de que la Biblia es exacta. ¿Saben ellos que el nombre de Dios aparece en una losa de 3000 años de antigüedad conocida como la piedra moabita? La piedra original se encuentra en el Museo del Louvre, en París, Francia. También se puede ver una réplica en la exposición La Biblia y el Nombre Divino de la Central Mundial de los Testigos de Jehová en Warwick, Nueva York. La piedra moabita registra que el rey Mesá de Moab se rebeló contra Israel, y eso está de acuerdo con lo que dice la Biblia. La fe de sus hijos se fortalecerá cuando vean con sus propios ojos pruebas de que la Biblia dice la verdad y es exacta. ¿Cómo se puede estimular la capacidad de razonar de los hijos? De un ejemplo. Y también tenemos una imagen de apoyo. Fernando, por favor. Fernando Gómez. Ahí. Por ejemplo, en el estudio de familia pudieran visitar un museo man- em, o jardines botánicos. Aquí se dan varias ideas, pero la idea principal es destacar cosas que muestren la exactitud de la Biblia. Y los niños al ver em, los niños al ver pruebas de que la Biblia es un libro exacto, se va a fortalecer su fe y su confianza. Muy bien, muchas gracias, Fernando. ¿Y qué pregunta hace el esclavo aquí que pudiese despertar las ganas de saber más, esa curiosidad sana que los hijos o los jóvenes pudiesen también aprovechar? Hermano Reinaldo, por favor. El ejemplo que se pone acá, ya, porque los testigos de Jehová somos los únicos que usamos el nombre de Jehová. El resto, para el resto de la gente es Dios y Señor. Entonces pudiésemos ayudar ahí a los jóvenes con esta famosa piedra moabita, donde aparece el nombre de Jehová. Y eso es 3000 años atrás. Entonces ahí se le hace entender de que Dios sí tiene un nombre, no es un nombre que inventaron los testigos de Jehová. Y con relación a esta piedra moabita, o antiguamente los que llevaban más tiempo le decían la estela moabita, ¿eh? Varios años atrás. Pero la piedra moabita ahora. ¿Qué relación tiene esto con Segundo de los Reyes 3, 4 y 5? Porque tiene que tener una relación, ¿cierto? Hermana Dania, por favor. Porque en esta piedra también se cuenta acerca del rey Mesá de Moab, que se rebeló contra el rey de Israel. Y esto está en plena armonía con lo que dice el relato bíblico ahí en Segundo de los Reyes, capítulo 3, versículos 4 y 5. Así que es un hecho histórico que confirma que la Biblia es históricamente exacta. Muy bien. El que los padres ayuden a sus hijos a razonar y a descubrir por sí solos que esto es verdad, que tiene un apoyo bíblico. ¿Cuál va a ser el resultado en la fe en los hijos, o la consecuencia en su vida? Hermana Andrea, por favor. Justamente ahí se citan las palabras de Segundo Crónicas, capítulo 9, versículo 6, donde ellos van a poder decir de que ellos creyeron porque lo vieron o lo estudiaron con sus propios ojos. Ellos profundizaron y no, como se mencionaba anteriormente, de que me lo contaron, sino que ellos estudiaron a fondo y pudieron fortalecer su fe gracias
a ese estudio profundo de la escritura. Eso, hermano Puentes, por favor, aprovechamos aquí. Es interesante que estas palabras no las escribió un siervo de Jehová, las dijo la reina de Seba, que viajó para poder aprender. De la misma manera, personas que no son testigos de Jehová o que están iniciando, en este caso como los jóvenes, pueden aprender, entender, reconocer y de esa manera fortalecer su fe. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos aprovechar bien lo que este párrafo 6 nos ha destacado con la imagen? ¿Qué está haciendo este padre con su joven adolescente? Hermana Patricia, por favor. Ahí se puede ver cómo un papá aprovecha la oportunidad con su hija de mostrarle específicamente la piedra moabita y señalarle dónde está el nombre específicamente de Dios, Jehová. Entonces, seguramente como es un ambiente distendido, están conversando, dialogando y razonando al respecto. Y eso ciertamente fortalece la fe de la joven. Eso, excelente. Entonces, hermana Dania, por favor. En la predicación constantemente nos encontramos con personas que nos dicen, mis papás eran católicos, yo no, o de otra religión, pero no queremos que ocurra eso con nuestros hijos, sino más bien queremos que ellos desarrollen su propia fe. Y eso es lo que logramos hacer cuando les mostramos pruebas sólidas, cuando ellos mismos llegan a un conocimiento personal. Y hoy día tenemos este tipo de herramientas, a lo mejor no va a ser fácil que vamos al Museo del Louvre en Francia, pero sí podemos hacerlo a veces virtualmente y así podemos llegar a mostrarles y a demostrarles que la Biblia es científicamente exacta. Eso. Así que una buena ayuda. Y de hecho el esclavo constantemente saca los videos, ¿no? De hecho en la última asamblea regional fue fantástico, ¿no? Ver los videos acerca de Jesucristo. Lo que tuvo que caminar, lo que no. Son aspectos que podemos sacarle bastante provecho. Vamos a ver la tercera ayuda de cómo los padres pueden ayudar a desarrollar sus propias convicciones. Párrafos 7 y 8. Anímenlos a fijarse en la naturaleza. Al pasear por el campo o trabajar la tierra, muéstrenles los asombrosos patrones que hay en el mundo natural. Esos patrones indican que alguien inteligente y sabio tuvo que diseñarlos. Por ejemplo, los científicos han estudiado por años los patrones en forma de espiral que tienen algunos objetos de la naturaleza. Según explica un biofísico llamado Nicola Fameli, cuando se cuenta el número de espirales en estos objetos, se descubre cierto patrón o serie de números, lo que se conoce como la sucesión de Fibonacci. En la naturaleza existen muchos objetos que tienen un patrón en espiral, como la forma de algunas galaxias, el caparazón del nautilo, las hojas de algunas plantas y la cabeza de los girasoles. En las clases de ciencia, sus hijos aprenderán que hay leyes que determinan la forma de muchas cosas. Por ejemplo, cada copo de nieve se forma siguiendo unos patrones geométricos llamados fractales. Estos patrones también se encuentran en otros objetos de la naturaleza. Pero, ¿quién estableció las leyes que producen estos patrones tan hermosos? ¿Quién está detrás del orden y del meticuloso diseño que vemos en la naturaleza? Si sus hijos se hacen con frecuencia este tipo de preguntas, lo más probable es que se convenzan de que Dios creó todas las cosas. Y llegado el momento, ustedes podrían preguntarles, si Dios nos ha creado, ¿no sería lógico creer que también nos ha dado instrucciones o normas para ser felices? Luego puede mostrarles que esas instrucciones tan valiosas están en la Biblia. Aprovechando una hermosa imagen que demuestran la belleza y el diseño que vemos en la naturaleza. De un ejemplo. Hermano Gutiérrez, por favor, Gabriel. Cuando uno observa la naturaleza, uno ya se queda impactado por la belleza, por la forma en que Jehová nos hizo ser felices a través de ver
estas maravillas. Pero cuando uno entra en detalle, por ejemplo, estas formas o patrones que se encuentran en la naturaleza es asombroso. Esta sucesión de Fibonacci es una sucesión que se estudia muchas personas, en los ramos de cálculo se estudia. Es exacta, es matemática, no es una cuestión aleatoria, como puede ser, no sé, un bosque. Esto es algo que instruye, por eso que los patrones de la naturaleza nos hacen confiar y creer más, que es una forma de educar también a los hijos en Jehová y su dirección. Eso, hermano Víctor Bobadilla, por favor. Bueno, de hecho en la naturaleza hay varios objetos que muestran este patrón. De hecho ahí en la imagen se ve una galaxia, también el caparazón del nautilo, las hojas de algunas plantas. Todo esto demuestra que es un patrón constante que se repite en varias cosas que han sido creadas. Y estos diseños tan hermosos que se ven en las distintas partes de la naturaleza demuestran la inteligencia y el poder de parte de Jehová. Y eso es lo que nosotros debemos destacar a nuestros hijos para que ellos entiendan también lo que Jehová, la capacidad que Jehová tiene de poder crear y de poder hacer las cosas. Exactamente. De hecho, la nota que tenemos ahí en esta parte se nos animaba a poder ver un video sobre las maravillas de la creación, los patrones de la naturaleza. Se explica con algunos detalles con relación a estos ejemplos. La parte B, ¿qué tipo de preguntas pueden ayudar a los hijos a reforzar su creencia de que existe un creador? ¿Qué tipo de preguntas? Y las preguntas son importantes porque son guiadoras, ¿no? De punto de vista. Hermana Poli, de Cartagena, por favor. Claro, podríamos hacerle las preguntas adecuadas a lo que les estamos mostrando hacia un creador de orden, inteligente. Entonces, si el universo está hecho así, ¿quién estableció entonces las leyes que producen estos patrones tan hermosos que se ven en la naturaleza? ¿Quién está detrás del orden meticuloso del diseño que vemos? Y también podríamos hacerles la pregunta, ¿no sería lógico creer que también ese ser nos ha dado instrucciones o normas para ser felices? ¿Qué razonamiento lógico da la carta a los Hebreos 3:4 para poder confirmar o reafirmar la fe de los hijos? Hermana Mercedes, por favor. Hebreos ahí dice que toda casa es construida por alguien. Entonces lo lógico es que el universo y todo lo demás, que es mucho más complejo, es producto también de creación de un Dios inteligente. Muy bien, una buena ayuda, ¿eh? Hermana Elizabeth, por favor. Me gusta cómo lo presenta el párrafo después de presentarles a los hijos toda la información, mostrarles la creación. Entonces, después del texto dice, y ha llegado el momento, y para que nosotros podamos hacerle la siguiente pregunta. Bueno, si Dios ha creado todas estas cosas, ¿no sería lógico que también nos haya dado instrucciones? Entonces, es obvio que hasta uno dice, después de tantos años de estar bautizada, después de volver a repasar esto, obviamente sabemos que Jehová quiere algo bueno para nosotros y nos da norma. Exactamente, ¿eh? Una buena ayuda de parte de Jehová. Así que le hemos sacado bastante provecho a estos 3 ayudas que son para los hijos desarrollar su propia convicción. La segunda ayuda era ayudarlo a comprender el valor de las normas morales de la Biblia. Párrafo 9, por favor. Si sus hijos ponen en duda el valor de las normas de la Biblia, traten de entender la razón de fondo. ¿Es porque de veras no están de acuerdo con esas normas? ¿O es sencillamente porque no saben cómo explicar sus valores cristianos cuando otros les preguntan? En cualquier caso, algo que los ayudará a valorar los principios de la Biblia es estudiar el libro Disfrute de la Vida. ¿Por qué razones podrían los hijos cuestionar el valor de las normas de la Biblia? Julián, por favor, Gómez. Como se menciona, puede ser por más de una razón. Aquí allí por lo menos se mencionan dos. Porque
o no se puede, o no debe de veras, no está de acuerdo con las normas que ha puesto Jehová, o no sabe explicarse, por ejemplo, en lugares como el colegio. Eso. Entonces, ¿qué ayuda tienen los padres ante esta disyuntiva a estas dos? Hermano Jaime Pino, por favor, aquí adelante. Contamos con un manual que es el que estamos usando con las personas interesadas, que tiene temas, pero son sencillos, pero profundos a la vez, y que ayudan a entender los principios de la Biblia. Exactamente, una buena ayuda de parte de Jehová. Entonces vamos a ver en el párrafo 10 la primera ayuda para que los hijos comprendan bien su relación con Jehová y con relación a los valores morales, de las normas morales. Anímenlo a tener una relación más estrecha con Jehová. Al estudiar la Biblia con sus hijos, usen las preguntas y los ejemplos del libro Disfrute de la vida para intentar que se abran y expresen su opinión. Por ejemplo, la lección 8 compara a Jehová con un buen amigo que nos recuerda lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien y no nos pase nada malo. Después de analizar 1 Juan 5:3, podrían preguntarles, en vista de que Jehová es un amigo tan bueno, ¿cómo deberíamos ver lo que nos pide que hagamos? Tal vez parezca una pregunta simple, pero pudiera ayudar a sus hijos a ver las leyes de Dios como pruebas de su amor. ¿Cómo se puede ayudar a los hijos a tener una relación más estrecha con Jehová? ¿Cómo se puede ayudar a los hijos? Hermana de Puentes, Andrea, por favor. Proverbios 25 menciona de que los pensamientos del corazón del hombre son como aguas profundas y solo alguien discernidor puede sacarlo. Entonces los padres se les recomienda que usen preguntas para saber lo que hay en el corazón de los hijos. Y una vez que tengan las respuestas, entonces sabrán qué ejemplos utilizar para poder aclarar sus dudas o reforzar lo que ya saben. Y como ya se ha mencionado antes, el manual Disfrute de la Vida tiene en la sección 8 bastante ayuda para entender cómo poder ser amigos de Jehová y reforzar esa relación. Eso. Sobre esa lección 8 se hace una comparación o un análisis de 1 Juan 5:3. ¿Cómo le puede ayudar al joven y el padre a poder razonar, a sacar lo que hay en este corazón de aguas profundas? Hermano Jaime Pino, por favor, aquí adelante. Ahí el texto dice que el amor de Dios consiste en obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Entonces, razonar con ellos, el beneficio que podemos recoger de obedecer todas las normas de Dios, y que esas normas, cuando uno las aplica, no son una carga, al contrario, nos ayudan a tener una vida más liviana. Eso, y eso está muy en armonía con Isaías 48, 17 y 18. Da una idea relacionada, ¿no? Hermano Gautier, Héctor, por favor. Si el hijo ve a Dios como un Dios distante, le va a costar confiar, pero cuando lo ve como un amigo, ahí el texto de Isaías es muy gráfico, dice que todo lo que Jehová nos dice que hagamos es para nuestro bien, no es para que Él sea más poderoso, es que es para nuestro beneficio. Exactamente. Hermana Andrea, por favor. Sí, justamente ahí en el libro Disfrute, en la lección 8, donde se menciona la importancia de poder ver a Jehová como un amigo, hay una ilustración que me gusta mucho que habla acerca de cuando alguien le pide a un joven que se ponga un casco.
para que no se lastimen. Y ahí justamente el epígrafe dice que un buen amigo nos recuerda lo que tenemos que hacer para que no nos pase nada malo y nos vaya bien. Y así es Jehová. Jehová está constantemente recordándonos lo que tenemos que hacer para que no nos pase nada malo y nos vaya bien. Exactamente. Veamos la otra ayuda en el párrafo 11, por favor. Hablan de los beneficios de aplicar los principios bíblicos. Cuando lean juntos la Biblia o el texto del día, hablen de cómo han ayudado los principios bíblicos a su familia en particular. Por ejemplo, ¿entienden sus hijos las ventajas de ser trabajadores y honrados? También podrían destacar cómo nos protegen los principios bíblicos física y emocionalmente. Hablar de esos principios probablemente les ayude a sus hijos a valorar todavía más los consejos de la Biblia. Veamos un buen consejo en Proverbios capítulo 2, versículos 9 y 10, la lectura que nos puede ayudar. Atrás. Hermana Kenita Daedo, por favor, no le veía el rostro. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y el conocimiento se convierta en algo agradable para tu alma, la capacidad de pensar velará por ti y el discernimiento te protegerá. Muchas gracias. ¿Qué pueden hacer para que sus hijos valoren todavía más los principios bíblicos? ¿Qué pueden hacer? Hermano Sergio Peñailillo, por favor. Podrían hablar de su experiencia personal. Por ejemplo, el principio de la honradez. Hebreos 13, 18. Habla acerca, por supuesto, de que hay que comportarse con honradez en todo. Entonces, ¿cómo le han beneficiado a sus padres o al padre y la madre la ventaja, por ejemplo, de ser trabajadores honrados, de ganarse el dinero de la manera correcta? Eso, una buena ayuda que los padres tienen, ¿no? Fernando, por favor, Gómez. También podrían destacarle la protección que les brindan estos consejos, además de las ventajas de seguir fielmente la guía de la Biblia. Eso, de acuerdo a Proverbios 14, ¿no? Y por último, ¿cómo aplicamos el Proverbios 2, 10 y 11? ¿Será que le pudiese ayudar? Recuerde que en este punto estamos tratando de ayudar a los hijos a los principios bíblicos, los valores morales o las normas morales. Hermano Aedo, Patricio, por favor. Nosotros sabemos que el corazón es traicionero. Sin embargo, cuando la sabiduría entra en su corazón, como dice el proverbio, y el conocimiento se convierte en algo agradable para tu alma, se convierte en algo que es necesario y agradable. Es como tomar agua recién fresca y le hace bien al cuerpo y se siente bien. Muy bien. Hermano José Delgado, por favor. Entonces, cuando el hijo entiende, como veíamos, por ejemplo, en el caso de la reina de Seba, entiende el hijo entonces, en base a conocimiento bíblico, él va a tener la capacidad de pensar, como dice el Proverbio versículo 11. Y entonces, al tener esa capacidad de pensar, va a tomar buenas decisiones. De hecho, esto lo vimos el martes, ¿no es cierto? Entonces va a tomar buenas decisiones y va a poder tener una buena relación con sus padres y con Jehová. Y eso le va a dar felicidad a él mismo. Eso. Vamos a ver un ejemplo de la vida real en el párrafo 12, por favor. Steve, que vive en Francia, explica cómo él y su esposa ayudan a su hijo adolescente, Ethan, a percibir el amor que hay detrás de las leyes de Jehová. Le hacemos preguntas como estas. ¿Por qué nos pide Jehová que respetemos este principio? ¿Cómo muestra este principio que Él nos ama? ¿Y qué pasaría si no lo aplicaras? Este tipo de conversaciones le han ayudado a Ethan a desarrollar el deseo de seguir las normas de Jehová. Steve añade, nuestro objetivo es que Ethan comprenda que la sabiduría de la Biblia es muchísimo mejor que la sabiduría humana. ¿Qué hace un matrimonio para que su hijo comprenda el valor práctico de los principios bíblicos? Vamos a la parte práctica ahora, ¿eh? De cómo lo ayuda. Hermana Anita de Bobadilla, por favor.
Bueno, en realidad este hermano Steve, junto con su esposa, le hacen preguntas a su hijo, Isan. Le dicen, ¿por qué nos pide Jehová que respetemos este principio? ¿Cómo muestra este principio que Él nos ama? ¿Y qué pasaría si no lo aplicaras? Entonces ellos a través de estas conversaciones empiezan a analizar y quizás puedan también comparar qué pasó con tal persona que no aplicó tal conocimiento, te fijas qué pasó, mira qué resultado, y quizás tener este tipo de conversaciones, el joven se va a dar cuenta de que seguir las normas de Jehová sin duda es lo mejor. Ahí está, una buena ayuda. Hermano Gabriel González, por favor. Bastante bueno el ejemplo que hacen estos padres, ya que quieren que su hijo tenga él mismo llegue a la conclusión de que seguir las normas de Jehová es lo mejor. Por eso lo ayudan a desarrollar este deseo. Y como mostraban ahí el párrafo, lo ayudan a ver que obviamente la sabiduría, los consejos que da la Biblia, las normas de Jehová son mucho mejor que la sabiduría humana. Ahí está, hacen este contraste. Veamos la tercera ayuda para que los hijos valoren los principios de las normas morales. Párrafo 13. Enséñenles a aplicar los principios bíblicos. Una oportunidad para hacerlo es cuando los maestros le piden a sus hijos que lean un libro como parte de un proyecto de clases. El libro quizás presente como ejemplos dignos de imitar a personajes que cometen actos inmorales o actúan con violencia. Ustedes podrían animar a sus hijos a comparar el comportamiento de estos personajes con los principios bíblicos. Esto tal vez les permita dar testimonio a sus maestros y compañeros cuando comenten en clase lo que han leído. ¿Cómo se les puede enseñar a los hijos a aplicar los principios bíblicos? De un ejemplo. Hermana Denise Bobadilla, por favor. Una buena oportunidad que se menciona aquí es cuando los maestros les piden a los hijos que lean un libro. Entonces este libro quizás va a presentar como ejemplos para imitar, que son personajes que están en contra de los principios bíblicos, ya sea que tengan actos inmorales o sean personas violentas. Entonces los padres pueden aprovechar estas mismas oportunidades para que sus hijos comparen el comportamiento de estos personajes de los libros con los principios bíblicos y vean el resultado. Entonces, de este modo, los hijos se van a dar cuenta de que es el mejor camino a seguir y también les va a permitir que ellos prediquen a sus maestros y compañeros. Eso. Como estamos hablando de principios, ¿cómo nos ayudan los principios que están aquí? De Proverbios, primera carta a los Corintios, Filipenses. ¿Cómo los aplicamos? Porque nosotros primero, los adultos, tenemos que entenderlo, y los padres principalmente, para poder transmitirlo a los hijos. ¿Cómo nos ayudan estos principios? Alguno de ellos, hermano Reinaldo, por favor. Claro, aquí están los tres bien enlazaditos, con las amistades o los ejemplos que uno sigue, porque el mundo enseña a seguir ejemplos de personajes famosos, ¿ya? Pero el comportamiento de ellos no es muy bueno, no es limpio. Entonces eso le va a ayudar a los jóvenes a poder ver el resultado que tienen estos personajes famosos comparado con los resultados que han tenido aquellos personajes bíblicos que han sido fieles y leales a Jehová. Eso. Hermano Lara, por favor. Hernán. Y para aplicar ese comentario de Reinaldo, tenemos justamente el de Proverbios 24, el Proverbios 22, versículos 24-25, donde finalmente dice, no sea que aprenda a andar por sus caminos, y acá es poniéndote una trampa a ti mismo. Entonces al joven se le puede hacer entender que si uno toma malas decisiones va a tener malas consecuencias y va a tener una trampa que él mismo se está haciendo. Eso. Hermano Peñailillo, por favor, aquí adelante. Gracias por su comentario, me están colocando en aprieto ahí, pero eso es bueno, muchas gracias. Un ejemplo práctico es Nerón, un gobernador despiadado de Roma. Claro, la historia humana lo presenta como un salvador, sin embargo los hechos, las atrocidades que cometió en su imperio se comparan claramente a lo que se comentó recién en el proverbio, que no te juntes con hombres de mal genio, ni tengas nada que ver con los que tienen tendencia a la furia, por ejemplo. Eso. Y dicho sea de paso, como estudiamos el martes pasado, Nerón fue el que mató al apóstol Pablo, ¿no? Lo hizo un mártir.
Hermano San Martín, por favor. Y aquí nos da un trabajo extra a los padres, que es estar pendiente, en este caso, la información académica que se está entregando a los hijos. Porque ¿cómo vamos a saber qué libro está leyendo nuestro hijo antes que lo lea él? Hay que estar atento. Principalmente en el caso de los más pequeños, uno puede ir, como menciona en el párrafo, ayudándole a que analice los principios bíblicos. La idea es que el joven después solito lo vaya haciendo, pero hay que estar siempre atento a qué información se está pasando en el colegio para poder fortalecer ese aspecto de nuestros hijos. Muy bien. Entonces esto nos lleva a la tercera ayuda que se planteaba en este estudio al principio. Enséñenles a defender sus creencias. Párrafo 14. Puede que a algunos jóvenes cristianos a veces les falte la confianza para defender sus creencias. Quizás se sientan inseguros cuando sale en clases el tema de la evolución. A fin de cuentas, muchos maestros presentan la teoría de la evolución como un hecho probado. ¿Cómo pueden ustedes ayudar a sus hijos a desarrollar la confianza necesaria para defender lo que creen? ¿Qué tema podría intimidar a un joven cristiano y por qué? Hermana Mercedes, por favor. Bueno, algo que los puede intimidar es la evolución. Y porque muchos maestros presentan esta teoría como algo comprobado. Entonces ahí los padres tienen que ayudar a sus hijos a poder defender su fe. Exactamente. Hermana Sonia, por favor, aquí adelante. Enio. Hermana Sonia. De hecho, los maestros son tan realistas que dan por hecho y seguro de que el ser humano desciende del mono. Ahora el detalle está en que ellos no piensan, si descendemos del mono, ¿por qué hay monos? ¿Qué pasó con los monos que todavía los tenemos? Entonces esas preguntas necesitan respuestas fidedignas que hace pensar, puede hacerse pensar a los niños, a los jóvenes que están estudiando al respecto. Exactamente. ¿Por qué en un momento se paró? Si hay una evolución, ¿no? Si hay algo tan probado. Bueno, vamos a ver la primera ayuda entonces. Párrafo 15. Ayúdenlos a tener más confianza en lo que creen. Sus hijos no tienen por qué avergonzarse de creer en un creador. La realidad es que hay muchos científicos que también comprenden que la vida no apareció espontáneamente por sí sola. Al observar lo compleja que es la vida, perciben que hay un diseño inteligente. Por eso no aceptan la teoría de la evolución, que se enseña en muchas escuelas de todo el mundo. Por otro lado, los jóvenes pueden fortalecer sus propias convicciones reflexionando en las razones que han convencido a otros hermanos y hermanas de que la vida fue creada. ¿Qué ayudará a los jóvenes cristianos a estar más seguros de sus creencias? Hermana Camila, por favor. Bueno, una de las formas para fortalecer nuestra fe es animarnos a reflexionar, ¿no?, sobre las razones que han convencido a otros hermanos y hermanas de que la vida fue creada. Al escuchar y analizar sus testimonios de ellos, podemos encontrar buenos argumentos sólidos que nos ayudan a llegar a nuestras propias convicciones. Eso. ¿Y qué ayudas, aunque no podemos alargarnos mucho, pero qué ayuda nos ha dado la organización para poder apoyar en este sentido? Hermano Aclicio, por favor. Una de las herramientas es que tenemos un despertar en septiembre de 2006 y el folleto de origen de la vida. Y también hay unos videos del origen de la vida. Exactamente. Entonces estas son algunas de las herramientas que tienen los padres y los hijos para poder dar respuesta. Veamos el párrafo 16, por favor. Prepárenlos para que defiendan su fe en el Creador. Tal vez les resulte útil repasar juntos la serie de artículos Creación o Evolución, que aparece en jw.org. En la sección Los jóvenes preguntan. Luego pregúntenles qué argumentos les parecen más útil para convencer a otros de que existe un creador y practiquen cómo podrían explicarlo. Recuérdenles que no tienen que discutir con sus compañeros. Pero si alguno está dispuesto a conversar, pueden usar razonamientos sencillos y lógicos.
Por ejemplo, un compañero podría decir, yo solo creo en lo que veo y nunca he visto a Dios. El joven cristiano podría responderle, imagina que estás en un bosque, en medio de la nada, y te encuentras con un pozo hecho de piedra. ¿Verdad que pensarías que tuvo que hacerlo alguien? Pues si un simple pozo tuvo que hacerlo alguien, con más razón, un ser inteligente tuvo que crear el universo. Notemos las palabras de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, por favor. Hermano Diego San Martín, atrás, por favor. Más bien, santifiquen al Cristo como Señor en sus corazones, siempre listos para presentar una defensa ante todo el que les exija una razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con apacibilidad y profundo respeto. Muchas gracias. ¿Cómo se puede ayudar a los hijos a defender su creencia en un creador? Hermano Magno Patricio, por favor. Todos estos argumentos que presenta y pregunta el libro Creación por Evolución son muy sabiduría práctica. ¿Por qué? Porque cuando Jesús estuvo en los cielos, él aprendió de la creación y lo que con Jehová hacía. Por lo tanto, esa misma transmisión visual y comprensión es la que tenemos acá, por supuesto más limitada, pero que es razonablemente para que las personas y jóvenes puedan explicarlo con sencillez y con sabiduría. Por ejemplo, uno hace 100.000 millones de cálculos por segundo. Eso está en el libro Creación, el ojo, la vista, y todo eso lo hace en forma instantánea. Entonces las personas cuando saben eso, se dan cuenta que el Creador puso la eternidad en el corazón de nosotros, como dice Eclesiastés 3:11. Por eso es importante razonar con las personas y que los jóvenes aprendan a santificar el Cristo en su corazón. Eso. Luis, por favor, ¿nos puede ayudar? Bueno, un poco a propósito, dentro de hace poco tiempo me tocó, entre comillas, debatir con un conocido que tengo, en el cual él me tratamos de ver quién tenía más la razón. Entonces yo me basé en que, por ejemplo, las plantas cuando crecen, si se fijan, si se fijan alrededor, ya sea todo lo que es arbusto o matorral, todo tiene una forma cónica o cilíndrica. Entonces yo le pregunté, el agua de casualidad fue una evolución que tuvo, porque el agua de por sí tiene una capacidad una propiedad llamada, ¿cómo se llama? Bueno, tiene una propiedad la cual capilaridad se llama, que ayuda a que el agua suba. Entonces, de forma natural, todos los arbustos, todas las plantas tienen esa forma, la cual ayuda a que el agua suba hasta la copa de los árboles y de la misma forma se alimenta en la hoja. Entonces yo le pregunté, ¿acaso esa propiedad, el agua evoluciona? Y él no me supo responder. Y finalmente me mandó a leer más libros. O sea, no. Entonces ahí tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Qué otra idea tenemos? Vamos a ver aquí por Zoom, familia Cosío, por favor. También nos hace recuerdo y nos dice que tenemos que no discutir, ¿no? Con las personas o con algunos compañeros, ya sea de trabajo o de colegio, ¿no? Sino hacerle ver con razonamientos sencillos y lógicos y con ejemplos, ¿no? Y también aquí, como nos dice el texto, hacerlo siempre con apacibilidad y profundo respeto. Aprovechando entonces la imagen, ¿qué podemos destacar aquí? ¿Qué es lo que está haciendo este joven? Incluso podemos aprovechar hasta el ejemplo ahí. Hermano Puentes, por favor. Se ve que se está aplicando lo que se aconsejó. Los padres conversaron con él, con el joven, acerca de cómo poder responder a alguien sobre algo que le gusta, pero que no tenga conocimiento o que crea en Dios. El joven le está mostrando un video de diseño o casualidad, le está mostrando acerca del abejorro. Como este vuela perfectamente, ya cualquier avión quisiera ser como el abejorro, y el joven se nota que le interesa porque tiene un dron, y está explicándolo de manera apacible, tranquila, mostrándole un video lo que le gusta a los jóvenes. Es decir, está aplicando con la sabiduría lo que los padres le enseñaron. Eso. Así que, bueno, esta imagen justamente destaca la buena enseñanza, pero la convicción también de aquel joven,
de lo que él está estudiando. Y la vamos a aprovechar también muy bien en el párrafo 17, por favor. Anímenlos a buscar oportunidades para hablar de la Biblia. Hablar de la Biblia puede compararse a tocar un instrumento. Al principio cuesta trabajo y se tocan melodías sencillas, pero con el tiempo y la práctica va costando menos esfuerzo. Lo mismo pasa al hablar de nuestra fe. Es mejor empezar conversaciones sencillas. Por ejemplo, el joven cristiano podría preguntarle a un compañero: ¿sabías que muchos ingenieros copian diseños de la naturaleza? Mira qué video tan interesante. Luego podría enseñarle un video de la serie ¿Lo diseñó alguien? Y preguntarle: si a un científico se le da reconocimiento por copiar un diseño que ya existía en la naturaleza, ¿a quién debería dársele el reconocimiento por el diseño original? De esta forma sencilla se puede despertar la curiosidad del compañero y dejarlo con ganas de saber más. ¿Cómo puede animarse a los hijos a buscar oportunidades para hablar de la Biblia? De un ejemplo de lo que un joven podría preguntarle a un compañero. Entonces, ¿cómo se puede animar a los hijos a buscar oportunidades? E incluso tenemos hasta un principio bíblico de Romanos 10:10. Hermano San Martín, por favor, José. Aquí el párrafo nos destaca lo importante que son las sesiones de práctica. Se ejemplifica con el caso de un instrumento. Uno sabe cuando uno empieza un instrumento, al principio parte con algunas notas y de a poquito va aumentando y con el tiempo y la práctica se logra algo mejor. Lo mismo pasa en el caso de los jóvenes. Si como padre hacemos sesiones de práctica, porque una cosa es explicarle a mi hijo una verdad y otra cosa es enseñarle cómo él puede mostrársela a otra persona. Y aquí el párrafo da sugerencias prácticas y sencillas de cómo con preguntas básicas puede hacer razonar a su compañero de curso. Eso, hermano Reinaldo, por favor. Me llamó la atención el párrafo, porque aquí no, el joven no lo lleva a la Biblia, no le dice, y mira, la Biblia dice esto, sino que lo llevó con algo práctico. O sea, el joven cristiano podría preguntarle a un compañero: ¿sabías que muchos ingenieros, ya, y se aprovechan de la naturaleza? No le dijo, mira, no se aprovechan en lo que la Biblia dice, o mira lo que la Biblia dice. Lo llevó a la naturaleza, algo que ellos pueden ver. Eso, tantas cosas que podemos destacar. Por lo tanto, en conclusión, ¿cuál es la idea que los padres pueden tener presente? Sigan ayudándolos a fortalecer su fe. Párrafo 18, por favor. Vivimos en un mundo en el que muchas personas no creen en Jehová. Por eso, padres, cuando estudien la Biblia con sus hijos, anímenlos a explorar temas que aumenten su respeto por la palabra de Dios y sus normas morales. Estimulen su capacidad de razonar, haciendo que se fijen en detalles fascinantes de la creación de Jehová. Ayúdenlos a comprender las asombrosas profecías de la Biblia que ya se han cumplido. Sobre todo, oren con sus hijos y a favor de ellos. Pueden estar seguros de que Jehová bendecirá sus esfuerzos por apoyarlos a fortalecer su fe. Muchas gracias, hermano Sergio, por la lectura. ¿Cómo se puede ayudar a los hijos a seguir fortaleciendo su fe en Dios? Una acción continua. Hermana Miriam, por favor, de Herrera. Cuando se estudia con los hijos, animarlos a que primero el respeto por la palabra de Dios y después seguir estimulándolos para que ellos actúen, razonen y hacer que se fijen en la creación de Jehová y que las profecías de la Biblia se van cumpliendo. Lo importante es orar con los hijos para que a ellos también se les abra su mente y su corazón para el entendimiento. Eso, queremos que ellos progresen, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden los padres ayudar a sus hijos a hacer estas cosas? De acuerdo a lo que hemos visto en el estudio. Desarrollar sus propias convicciones. Tenemos por Zoom a nuestra hermana Diva, por favor. Podríamos hacerlo de distintas maneras como hemos aprendido en este estudio. Sabemos que los niños van a hacer preguntas. Entonces ahí es el momento para aprovechar y enseñarles a encontrar las respuestas por sí mismos.
Por ejemplo, hay varias herramientas, la JW, índice de publicaciones Watchtower y la guía de estudio para los testigos de Jehová. Ahí en la sección La Biblia se puede buscar la respuesta y que ellos solitos comprueben por sí mismos cuál es la verdad. Eso. Nuestra hermana de Peñalillo, por favor. Aquí adelante. También pueden haber muchas ocasiones en que los padres pueden aprovechar la oportunidad para hablarles a sus hijos sobre la Biblia y la fe en Jehová. Por ejemplo, se nos mostraba que podemos aprovechar momentos como la visita a un museo, un jardín botánico o alguna exposición de las sucursales de los Testigos de Jehová para hablarles de nuestra fe. Eso, una buena ayuda. Ahora, a comprender el valor de las normas de la Biblia. ¿Cómo se puede ayudar a los hijos? Las normas morales, las normas de la Biblia. Hermana Dania, por favor. Podemos ayudarles a entender que Jehová es nuestro amigo, nos quiere y quiere lo mejor para nosotros. Y a través de ejemplos, tanto de la vida real como ejemplos bíblicos, podemos ayudarles a entender que si ponemos en práctica lo que la Biblia nos enseña y nos guía, vamos a ver el resultado, un poco esta ley de causa y efecto. Cada decisión que tomen va a tener un efecto en su vida y si ellos aplican los principios que la Biblia da, van a tener los mejores resultados. Una buena ayuda. Y por último, defender su fe en un creador. ¿Cómo se puede ayudar a los hijos? Hermana Marianela. Pedro decía que en los últimos días van a haber burlones con su burla y actuarán de acuerdo a sus propios deseos. Los niños están rodeados de gente que tiene razonamientos y cosas que van anti Jehová, anti Dios, anti un creador. Entonces hay que estimular la capacidad de razonar de los jóvenes y que ellos tengan una relación propia con Jehová, que tengan su propio amor. Una vez que la fe de ellos está fuerte, está firme, entonces ellos pueden ir por la vida defendiendo su fe y defendiendo el nombre de Jehová. Eso, ¿ah? Entonces queremos que tengan confianza, prepararlo y obviamente buscar oportunidades. Muchas gracias por su excelente comentario y ha sido un animador estudio, principalmente para los padres, pero también para todos nosotros. Solo queremos hacer un breve anuncio. Habitualmente no lo hacemos, pero lo necesitamos hacerlo. Queremos solicitar, por favor, que todos los vehículos que se estacionen afuera aprovechen bien el espacio para no entorpecer a los vecinos, el pasar de los vecinos. Entonces, los que quedamos afuera, si no alcanzamos aquí adentro, afuera dejarlo bien estacionado y apegado, para no tener problema con los vecinos, y eso va a significar que podamos también dar un buen testimonio. Es solo un detalle para las próximas reuniones o ocasiones. Muchas gracias por su atención y principalmente le agradecemos a Jehová, quien es nuestro gran instructor.